Muy buenas, bienvenidos. Quien habla es Alem Flores Serpa, coordinador académico del Tercer Congreso de Derecho Penal Internacional en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy tengo el gusto de conversar con el profesor Juan Pablo Montiel. Él es doctor en Derecho Penal Europeo y quien nos visita por primera vez a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor, ¿cómo se encuentra? Hola, Ale, muchas gracias por este espacio y por invitarme a visitar por primera vez la universidad. Un placer, la verdad. Sí, usted. Como les comentaba, el profesor es doctor de Derecho Penal Europeo, quien hizo una investigación sobre la analogía en el derecho penal. Sobre ello, profesor, en inicio preguntarle por qué ese tema, qué ese tema que hoy en día lo damos por hecho, por qué elegir ese tema y qué perspectivas hoy en día podemos encontrar sobre él. Bueno, es una historia un poco, yo la vivo con cierto romanticismo a la historia de la elección del tema. Casualmente, mira, fue el primer tema que se me apareció para investigar en Derecho Penal. Yo tuve una actividad muy intensa como alumno en la Universidad Nacional de Córdoba. Era alumno de una excelentísima profesora con la cual luego seguí trabajando, que se llama Ana María Cortés de Arabia. Y recuerdo que en una clase que dio ella, justamente sobre el principio de legalidad, comentó a la pasada el tema de la analogía favorable al reo, lo cual me llamó la atención porque ya en ese momento lo que más se nos inculcaba era que la analogía era prácticamente mala palabra en derecho penal. Sí. Y escuchar eso me llamó la atención. Y después recuerdo que el único manual de parte general que tenía en ese momento, con el cual estudiaba, entre varias otras cosas, pero el único que me había comprado era un libro de Creus, de Carlos Creus, sobre parte general, y tenía un pequeño apartado que hacía referencia a la analogía favorable al reo. Era lo único que había encontrado hasta ese momento. Y me despertó muchísima curiosidad. Y después, bueno, ya como ayudante alumno, empecé a trabajar. Siempre nos exigían trabajos de investigación para aprobar cada año de ayudantía. Y empecé con eso. Y después tuve buenos profesores de filosofía del derecho y que empecé ahí ya a combinar temas de filosofía, sobre todo con inclinación analítica, con problemas de analogía. Entonces yo, y de ahí ya cuando llegó el momento de iniciar el doctorado, cuando comencé en las charlas con mi maestro Jesús Silva, él le tentaba más otro tema, que era porque justo estaba el tema de hablar. Estamos en su momento, me acuerdo, conversando sobre la posibilidad de tomar como tema el cumplimiento negligente de los deberes de solidaridad. Estaba entre ese y bueno, el de la analogía favorable al reo, así bueno, me quedé con la analogía que ya tenía muy trabajado y que creo que fue una buena elección, porque creo que justamente mostró, creo yo, o al menos me mostré a mí mismo que es un área muy virgen, que había mucho por hacer, y justamente como consecuencia de parecer algo obvio que la analogía favorable al reo está aceptada. Claro, y ahora que mencionaba, por ejemplo, el punto importante de conocer la filosofía, ¿no?, del derecho, respecto a ello, ¿usted qué considera sobre los principios o cómo cree que los principios se verían conceptualizados? Y eso en la aplicación del derecho penal de hoy, ¿no? Sobre todo en los criminal compliance, que me parece que usted tiene una posición especial respecto a que estos complementarían el principio de taxatividad. O sea, básicamente la pregunta es de qué manera, digamos, los programas de compliance podrían incidir en toda la legalidad. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que los programas de compliance, el fenómeno del compliance en sí, nos está obligando a repensar una serie de categorías. O sea que muchos lo verán solamente como una cuestión de flexibilización y como algo que per se está mal. Yo creo que nos abre un panorama para repensar muchas cosas. Y una de las cosas yo creo que son muy importantes, una de las cosas que creo más importantes tiene que ver justamente con la idea acerca de cuánto se tiene que acomodar la legalidad o cuánto se enriquece la legalidad con esta fenomenología. Y lo pienso principalmente, sobre todo con el tema del principio de taxatividad, y ver, sobre todo porque uno se encuentra con lo siguiente, y es que todas las reglas técnicas que hay a nivel empresarial, pero concretamente las autorregulaciones en muchos ámbitos, lo que están haciendo es ayudar a precisar aquello que la ley no ha precisado. Y estoy pensando básicamente en delimitar posiciones de garante, en delimitar criterios de diligencia. Importante. Que eso es algo fundamental para aplicar un delito imprudente. Entonces, pero ¿qué pasa? Claro, es una delimitación que se da por fuera de la ley.
Entonces, yo no, tengo bastante simpatía por atender a esas reglamentaciones para complementar lo que dice la ley. Creo que es lo que se viene haciendo. Lo que pasa es que acá encima es más fácil porque tenés criterios mucho más precisos para delimitar. Porque antes, cuando querías delimitar la diligencia debida, se lo hacía con una serie de criterios que estaban sacados de cualquier lado muchas veces, con de razonamientos lógicos, experiencia práctica, pero acá es algo más preciso. Tenés regulaciones concretas en empresas que tienen que observar, y que si no se observa en la empresa hay consecuencias. No penales, pero hay consecuencias si no se observa. Entonces, está bastante determinado el modo de actuación, y yo creo que eso es algo muy bueno, ayuda a que haya certidumbre, o sea, certeza jurídica a la hora de aplicar el derecho. Entonces creo que es valioso tener en consideración, pero obviamente esto obliga a quienes estudian el principio de legalidad también a reenfocar los fundamentos del principio de legalidad y ver que, si bien la legalidad como tal tiende a garantizar un principio democrático, creo yo, hay que ver de qué manera empieza a interactuar ese principio democrático con, diremos, otros principios que de alguna manera te ayudan a reinterpretar y a fortalecer en definitiva la taxatividad. Porque gracias a estas iniciativas privadas de las empresas podemos decir que habría mayor certeza a la hora de aplicar ciertos delitos. Sí, justamente hace un momento mencionaba que tendríamos mejores elementos para poder atribuir, ¿no?, que sería la palabra adecuada, y eso me viene a la mente que su trabajo de postdoctorado, que lo hizo en Alemania, es justamente sobre un trabajo de imputación, ¿no?, sobre la imputación, y esto, la imputación respecto a las personas jurídicas unidas al compliance, ¿cómo funciona ello? Yo creo que, si hablamos de imputación como algo, como concepto macro, no como concepto, o sea, si tomamos a la imputación, como una categoría que básicamente es reconocer aquellos criterios en virtud de los cuales atribuimos responsabilidad, o sea, no como imputación objetiva, sino como más general, como teoría de la imputación, al estilo de Rushka, incluso del propio Jacobs también. Obviamente esto es fundamental, es justamente la pregunta de la imputación a responsabilidad de persona jurídica es bajo qué criterio responde la persona jurídica penalmente. Con el tema del compliance, yo creo ahí que no está claro el panorama respecto al rol que tienen los sistemas de compliance, y esto está de alguna manera también asociado al modelo de atribución de responsabilidad que uno vaya a adoptar, es decir, si un modelo de autorresponsabilidad o de una heteroresponsabilidad. Porque para algunos el no adoptar medidas de compliance es el elemento constitutivo del injusto, y otros directamente invierten el planteamiento y dicen, no, miren, que eso incluso Silva Sánchez lo plantea así, o sea, el non-compliance es simplemente o mejor dicho, el compliance es un modo de exonerarse de responsabilidad penal. Yo creo que si uno adopta, por ejemplo, el modelo de la autorresponsabilidad, el no adoptar medidas el injusto se configura a partir del no haber adoptado medidas de compliance. ¿Y esto tiene mucho que ver con las Obligated, con las incumbencias, o es que son cosas apartadas que...? Lo que pasa es que depende qué interprete uno por Obligated, porque lo que está pasando es que, y eso es un poco algo que intenté sacar a debate, claro. Y es que se está deformando el uso de las incumbencias. El concepto de Obligated, de incumbencia, a mi modo de ver, está siendo deformado. Se lo está llevando a terrenos en los cuales pierde fuerza, incluso el propio, o sea, cuando uno decide llevar ciertas herramientas a un terreno es porque lo va a enriquecer en ese terreno. Y a mi modo de ver, no solo que no lo enriquece, sino que complejiza innecesariamente el panorama. Con independencia si a uno le puede gustar más o menos las incumbencias, acá podríamos dar horas hablando del concepto, de la naturaleza, porque realmente es un tema que pasó desapercibido en la doctrina, porque lo importamos sin entender el contexto en el cual se utilizaba y sin entender la procedencia. Claro, y sobre el que usted hace un trabajo, ¿no?, de análisis. Claro, o sea, a mí me interesó mucho porque de hecho el inicio, digamos, de mi formación postdoctoral es con las incumbencias, después se acabó desviando hacia algo más general sobre la imputación. Sí. Pero arranqué con eso, pero el problema que yo encontraba era ese, un mal uso del concepto. Y lo que pasa es que, y esto se lleva a algunos colegas muy queridos y respetados, están llevando el concepto de las incumbencias para explicar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y lo que yo considero que
digamos, no aporta nada, y creo que es problemático llevar el concepto de incumbencias para el ámbito de responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque básicamente las incumbencias no tienen, conceptualmente, no tienen la capacidad para explicar la responsabilidad penal. Solamente tienen capacidad, o sea, no tienen capacidad para fundamentar positivamente la responsabilidad de alguien. Solamente tienen capacidad explicativa para explicar por qué alguien no puede arguir en su favor un eximente de responsabilidad penal, pero no para fundamentar positivamente. Eso de ninguna manera lo puede hacer. Y esto es, al menos, no puede ser de ninguna manera sobre la base de la naturaleza jurídica que implícitamente le reconocemos los penalistas a las incumbencias. Porque si queremos tomar las incumbencias para fundamentar positivamente la responsabilidad penal, en este caso de las personas jurídicas, tenemos que adoptar otra naturaleza, un concepto de incumbencia completamente distinto, que hace que las incumbencias sean iguales que los deberes. Y cuando llegamos a eso, no tiene sentido distinguir entre deberes e incumbencias, sino hablemos solo de deberes primarios y secundarios, y se acabó la historia. Claro. Y en torno a ello, entonces, ¿cuál sería el injusto material, para usar ese término, por el cual respondería la persona jurídica en general? ¿O por qué responde la persona jurídica? Mira, quizás si me hacía la pregunta esa hace 6 meses, te hubiese dicho con total seguridad que la persona jurídica, 6 meses, 1 año, te hubiese dicho que el injusto material que comete, el injusto material de la persona jurídica en virtud del cual se la hace responder penalmente, es la mala organización. Sería eso, porque yo, digamos, he defendido hasta hace no mucho un concepto de, digamos, el modelo de la autorresponsabilidad. Pero a medida que me voy metiendo más en diferentes análisis, y no solo que tiene que ver el factor con el modelo de atribución, sino con otras regulaciones que parecen que estamos todos de acuerdo, que está bien, por ejemplo, el tema de la transferencia de responsabilidad en caso de sucesión o de transformación de la persona jurídica y demás. Cuando uno analiza otras instituciones que en principio son periféricas, que no hacen en sí el modelo de atribución, vas encontrando elementos para apartarte de eso. Y yo cada vez estoy empezando a ver más que la estructura que tenemos es una estructura que se asemeja más a la participación que a una autoría propia. Porque de alguna manera, y plantearlo así, creo que también te resuelve un montón de problemas de fundamentación. De fundamentación del injusto material, porque de alguna manera vos decís, no, el injusto está en otro lado, el injusto está en lo que hace la persona física. Simplemente la persona jurídica, de alguna manera, esta desorganización, de alguna manera lo que está haciendo es acoplarse a un hecho principal. Entonces, empiezo cada vez a acercarme, por ende, mucho más a un modelo vicarial, pero bajo un formato, no el modelo vicarial a secas que muchas veces se lo piensa que es responsabilidad objetiva. No, yo creo que acá tiene que haber un factor subjetivo de imputación. Creo que la idea del defecto organizativo sirve, pero no para fundamentar per se un injusto, sino para fundamentar, o sea, no un injusto de autor, sino para fundamentar más bien un injusto de participación. Entonces yo creo que siempre lo veo como una idea de acoplamiento de un hecho principal, y ese hecho principal está cometido por la persona física. Pero no estoy totalmente seguro, es algo algo que estoy elaborando ahora. Claro. Y ahora que mencionaba la responsabilidad de la persona física dentro de las empresas, ¿qué importancia tienen las investigaciones internas en cuanto a determinar, ¿no?, que este u otro fue el que causó esto u otro daño, etcétera? Para mí es fundamental. De hecho, casualmente ayer estuve en un seminario discutiendo sobre este punto, y para mí esto es fundamental, y muchas veces, en mi opinión, no se les asigna en los sistemas de compliance el lugar de privilegio que deberían tener muchas veces las investigaciones internas, porque lo que determina muchas veces la adecuación de un sistema de compliance, lo que determina que un sistema de compliance funcione bien, es principalmente que funcione bien toda la parte de la detección de delitos. Y uno detecta, hay muchas instituciones o muchos elementos dentro de un sistema de compliance que te ayudan a detectar delitos, malos funcionamientos incorrectos del sistema y demás. Pero las investigaciones internas son muy importantes para detectar, porque vos con las investigaciones internas justamente estás analizando circunstancias que pueden ser dudosas, que pueden ser riesgosas, pueden ser sospechas de un delito, y vos lo que haces es justamente tomarte un tiempo y destinar recursos para ver qué es lo que ha pasado, para reconstruir unos hechos y ver detectar, por ende, si se cometió o no un delito. Y en ese sentido son fundamentales, o sea, en un sistema de compliance, tener
tener unas buenas investigaciones internas es fundamental para gestionar adecuadamente los riesgos. Okay. Ha sido muy enriquecedor esta conversación, profesor. Damos gracias a la Facultad de Derecho por habernos dado este espacio y no sé si podrías darnos unas palabras de cierre. No, bueno, yo feliz de estar aquí, que bueno, la idea es también poder visitarlos pronto nuevamente a los alumnos y los profesores aquí en la Universidad de San Marcos. Así bueno, un placer estar aquí y bueno, espero que sea el primero de muchos encuentros fructíferos. Muchas gracias.